Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. La campaña de Cáritas Internacional contra el Hambre tiene un patrocinador muy especial, el Papa Francisco, quien ha dicho que el mundo no puede mirar para otro lado cuando hay 800 millones de personas que sufren de hambre y mueren de hambre. Francisco y la campaña de Cáritas Internacional. Cari fratelli e care sorelle, oggi sono lieto di annunziarvi la campagna contro la fame nel mondo lanciata dalla nostra Caritas Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio. Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazioni membro, è impegnata in 200 paesi e territori del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame con cui il Signore si è identificato quando diceva: avevo fame e mi avete dato da mangiare. Quando gli apostoli dissero a Gesù che le persone che erano giunte a ascoltare le sue parole erano anche affamate, egli li incitò ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che 5 pani e 2 pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco. Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa 1 miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci si insegna proprio questo, che c'è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso. Perciò, cari fratelli e cari sorelle, vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso a un'alimentazione adeguata. Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto a affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un'autentica cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa. Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo. Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. È anche un'esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi, vicino o lontano che sia, la fame la soffre sulla propria pelle. Vi chiedo con tutto il cuore di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile campagna per agire come una sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti. Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno
debba morire di fame. E chiedendo questa grazia vi do la mia benedizione. Para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Francisco envió un mensaje a América Latina. Dijo lo siguiente: la manifestación de María a Juan Diego fue un abrazo de Dios a la pobreza. En ese sentido, esa manifestación llega a todos los latinoamericanos y a todos los americanos. Que el Señor abrace a todo el pueblo americano en la figura de María de Guadalupe. Y mañana es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América. Con esta ocasión deseo saludar a los hermanos y hermanas de ese continente y lo hago pensando en la Virgen del Tepeyac. Cuando se apareció a San Juan Diego, su rostro era el de una mujer mestiza y sus vestidos estaban llenos de símbolos de la cultura indígena. Siguiendo el ejemplo de Jesús, María se hace cercana a sus hijos, acompaña como madre solícita su camino, comparte las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias del pueblo de Dios, del que están llamados a formar parte todos los pueblos de la tierra. La aparición de la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego fue un signo profético de un abrazo, el abrazo de María a todos los habitantes de las vastas tierras americanas, a los que ya estaban allí y a los que llegaron después. Este abrazo de María señaló el camino que siempre ha caracterizado a América, ser una tierra donde pueden convivir pueblos diferentes, una tierra capaz de respetar la vida humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez, capaz de acoger a los emigrantes, así como a los pueblos y a los pobres y marginados de todas las épocas. América es una tierra generosa. Este es el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe y este es también mi mensaje, el mensaje de la Iglesia. Animo a todos los habitantes del continente americano a tener los brazos abiertos como la Virgen María, con amor y con ternura. Pido por todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de toda América, y también ustedes recen por mí, que la alegría del Evangelio esté siempre en sus corazones. El Señor los bendiga y la Virgen los acompañe. A Francisco lo tenemos ya en Roma, pero en realidad para llegar hasta allí recorrió muchísimos caminos. Los caminos de Francisco nos muestran a los testigos de la marcha de Jorge Mario Bergoglio a lo largo de su vida, entre ellos el padre Fernando Cervera, quien nos muestra un perfil de Jorge Mario Bergoglio. En relación al trabajo social que era muy esperable que saliera en su exhortación apostólica, es importante entender, me parece a mí, la mirada que Bergoglio, hoy Francisco, tuvo siempre sobre ese tema. Él estuvo siempre en la encrucijada por su lugar en la iglesia, su lugar en la compañía de Jesús y por la edad también, en la encrucijada social ideológica que vivimos los argentinos y la iglesia argentina sobre todo, de cómo enfocar ese trabajo, desde dónde comprometerse. Para él siempre estuvo claro que esa mirada tenía mucho que ver con la sabiduría y la religiosidad popular. Tenía que ser realmente desde la vivencia de fe del pueblo argentino, el pueblo sobre todo creyente, pero más que nada identificaba pueblo creyente y pueblo de Dios, pueblo argentino. Para él no tenía gran diferencia más allá de los que expresamente profesaban la fe.
y no tenía indiferencia porque en un sentir popular argentino había mucho de la idiosincrasia de la religiosidad criolla, por llamarlo así, y también inmigrante, ¿no? Diría que un poco su enfoque está muy emparentado con lo que se vio en el documento de Puebla, en el cual participaron los jesuitas, obviamente, y contribuyó mucho la teología argentina a través de los trabajos del padre Gera, de los trabajos del padre Tello, algún filósofo argentino, jesuita también como Scanone y otros más, de alguna manera entraban en una serie de ideas y de posturas con las cuales él comulgaba mucho, más allá que tenía su estilo también de ver. Así siguió coherentemente esa visión, diría hasta ahora, y en la exhortación apostólica se ve así tal cual. Su mirada siempre es Cristo, presente en el pobre, en el sufriente, y ahí la máxima audacia. Toda la audacia que Cristo inspire en el hermano. Esa es un poco su mirada. Y siempre siguiendo los signos del Espíritu que el Señor muestra en la misma gente. Esa ha sido siempre su mirada, su trabajo, pero a su vez concretado en lo más pequeño, diría yo, ¿no? En los gestos más humanos, más cercanos, de tocar, de acompañar al enfermo, para él todo el trabajo sacramental incluso, el sacerdote tiene que ser hecho humanamente y al revés, ¿no? Lo humano tiene que ser algo de sacramental, de llevar algo de Cristo o de la paternidad de Dios misericordioso al que sufre, al que necesita. Por eso él apoyó enormemente muchísimas iniciativas y obras con gente de la calle, bueno, toda la pastoral que mencioné en otro momento con la drogodependencia y sobre todo en los lugares más marginales, el acompañamiento de los presos, una muy fuerte presencia en los hospitales y en los momentos de duelo, ¿no? Todo lo que se organizó en Buenos Aires con la complejidad de acompañar en los grandes cementerios los momentos de duelo. Siempre la presencia permanente, bueno, toda la amplitud de mirada que también en la exhortación apostólica se ve con respecto al bautismo, al recibir al otro en la iglesia, al no cerrar las puertas, ampliar las miradas. Todo eso para él es parte de esa mirada social. Y la mirada social de las obras más concretas tiene que tener esta mirada de buen pastor, diríamos. Juan 10, capítulo 10. Para él no hay separación en esto y así siempre nos lo transmitió a nosotros en la formación. Y como arzobispo, si bien obviamente ha tenido una mirada mucho más amplia y más compleja, pues las realidades lo son, nunca perdió este estilo, nunca perdió estos criterios. No sé si va a dar grandes inspiraciones o grandes giros en la manera de comprender lo social, como algunas aportes hizo Juan Pablo II, por ejemplo, en su momento, que además era filósofo, o por lo menos expresaba las cosas como un pensamiento más filosófico, y no sé si Bergoglio, Papa Francisco, se va a dedicar a eso. Yo creo que va a apelar mucho a la necesidad de comprometernos con la carne de Cristo en los más pobres, y así aparece en la exhortación de alguna manera, y va a apelar mucho a conversión del corazón, porque toda esta mirada del mundo y de la iglesia como encerrada en sí mismo, como perdida en el mundo consumismo, en el economicismo, evidentemente que necesita una conversión más allá del aporte de las buenas ideas, ¿no? y del pensamiento que nos ayuda a mirar las cosas desde una profundidad de la doctrina social de la iglesia, desde una profundidad antropológica de Cristo. Todo eso bienvenido sea, pero si no pasa por esa conversión del contacto, del compromiso con el pobre y de la propia vivencia del sufrimiento, del dolor, de la pobreza, para Bergoglio no tiene carne eso, no tiene encarnadura. Creo que su tarea va a seguir siendo por ahí. No significa que no abra las puertas a miradas técnicas, aportes, que seguramente los debe tener o los va a seguir teniendo, pero como su objetivo es la iglesia, obviamente, y su tarea, evidentemente que va a seguir marcando mucho desde ahí, tanto en sus gestos personales como en su exhortación a todos nosotros.
Cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos, le dice dos cosas. No tengan miedo, tengan paz, soy yo. En estos días, si hay algo que nos ha golpeado duro el corazón ante los saqueos en la Argentina, es la sensación de inseguridad, de sentirnos absolutamente desprotegidos. La primera reacción que tenemos es cada uno defenderse de los demás, y por miedo nos miramos con desconfianza. Es tiempo de correr otro velo, además del que se corrió y que nos mostró el estado de situación y deterioro en el que está el tejido social de la Argentina. Corramos otro velo, el velo que esconde lo mejor de nosotros mismos en el corazón y que lo tapa el miedo. No tengamos miedo, no es tiempo para temer, es tiempo para creer que Jesús está a nuestro lado. Yo estoy al lado tuyo, dice Jesús, y te acompaño en el camino, ponete de pie, hay mucho por hacer. Nos esperan grandes tareas en nuestra República y el Señor nos quiere como testigos. Con este sencillo mensaje y con esta reflexión, te invito a que a lo largo de la semana también vayas preparando tu corazón sobre aquel mensaje de la Navidad que va en el mismo sentido en el de Jesús resucitado. Lo dicen los ángeles del cielo, los pastores, no teman, les ha nacido un Redentor. No tengamos miedo, Jesús es nuestra paz. Que tengan una muy buena semana, nos encontramos en Francisco a Diario el próximo domingo.